Hola amigos, me da mucho gusto que sigan acompañándome en este viaje por la Biblia. Soy su guía, Jorge Luis García French, y pues ya estamos en el Nuevo Testamento. Así es de que, sin más preámbulo, pasemos directamente a nuestra presentación del día de hoy. He estado insistiendo en la parte de las secciones o las divisiones de tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y entonces aquí la pregunta es, amigos, ¿cómo se divide el Nuevo Testamento? Quedamos que se divide en 5 partes, que es el Evangelio, la historia, cartas paulinas, cartas generales y la profecía. ¿Recuerdan acaso qué significa la palabra evangelio? Correcto, buenas nuevas o buenas noticias, porque es lo que el evangelio transmite a las personas. Buenas nuevas o buenas noticias. Y finalmente, ¿qué es lo que predicaba Juan el Bautista? ¿Recuerdan? Él estaba en el desierto y llamaba al arrepentimiento y bautizaba en el río Jordán. Muy bien, pues pasemos de lleno a nuestro viaje del día de hoy. Como recordarán, eso espero, la clase pasada empezamos a viajar por el ministerio de Jesús cuando estuvo en la tierra y vimos particularmente los sucesos que ocurrieron en lo conocido como el año de oscuridad. Pues estos hechos que platicamos se narran en los 4 evangelios, pero pues seguiremos adelante con el año de la popularidad. Específicamente vamos a ver 2 citas que se nos presentan sobre esto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Eso está en Lucas 4:14 y un poquito más adelante en el 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Eso está específicamente lo que dijo en Isaías 61 del 1 al 2. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pues me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué poderoso lo que les estaba diciendo dentro de la sinagoga! Y entonces entendamos. Al principio la congregación se llenó de asombro por esto que estaba él afirmando, pero al sugerir que su ministerio, al igual que el de los profetas Elías y Eliseo, habría de ser más aceptable para los gentiles que para el mismo Israel, híjole, pues se enfurecieron de tal manera que lo expulsaron de la ciudad e incluso trataron de despeñarlo desde una colina cercana. Y entonces, con este rechazo, Jesús se vio obligado a trasladar el centro de sus actividades de Nazaret hacia Capernaum, ciudad que se encontraba sobre la orilla noroeste del lago o realmente del mar de Galilea, acá hacia el norte. Durante el segundo año, Jesús hizo pues muchos, innumerables viajes desde Capernaum por toda Galilea, por toda esa zona, compartiendo su doctrina. Y vamos a ver esto que está en el Evangelio de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, era el lugar de enseñanza básico, recordarán, y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en Marcos encontramos que lo que él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino divino es el reinado personal de Dios en la vida de los hombres y Jesús había venido a darle inicio a este trabajo, a este reino,
La llegada de Jesús era el cumplimiento de las expectativas del Antiguo Testamento, pero para poder ser parte de este reino, los hombres deberían de arrepentirse y creer el Evangelio, aceptando humildemente sus privilegios y sometiéndose a sus mandamientos. Igual que los niños. Y esto está tanto en Mateo como en Juan como en Lucas. En Mateo dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una promesa impresionante dada por Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús empezó su ministerio, empezó a trabajar, y una parte de su ministerio, una parte impresionante que está marcada en los evangelios, es el Sermón del Monte. Y esto está en 3 capítulos de Mateo, del 5 al 7. Este Sermón del Monte es el mejor resumen de la ley del reino. Su tema fundamental es el llamado a los discípulos de Cristo a ser totalmente diferentes en su amor, en sus oraciones y sus proyectos. Amigos, vale la pena que se tomen un pequeño tiempo y lean pausadamente estos 3 capítulos de Mateo, el 5, el 6 y el 7. Los discípulos de Jesús deben de ser diferentes. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús debemos de ser la luz del mundo. Para eso es a lo que hemos venido. Pero también nosotros debemos ser la sal de la tierra, la parte que le da sabor, la parte que hace diferente los alimentos. Nosotros, como discípulos, no debemos de tratar de evadir las demandas de la ley, incluyendo los impuestos. Pero tampoco debemos de practicar nuestra piedad solamente delante de los hombres, sino comprender que Dios ve en lo secreto y mira el corazón del hombre. Dios ve mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Por otra parte, los discípulos de Jesús debemos de amar a nuestros enemigos, obviamente, así como a nuestros amigos. Como discípulos de Jesús debemos renunciar a las vanas repeticiones en la oración a Dios por una inteligente aproximación al Padre. Esto es, cuando ores, acércate, realmente estamos hablando con Dios y a Él no le gustan esas repeticiones que mucha gente acostumbra. Y finalmente, debemos de buscar primero, como bien supremo, no nuestras propias necesidades materiales, sino el hacer lo que Dios ha ordenado. Eso es lo que debemos de buscar. Y entonces sí, vamos a ser discípulos de Jesús y vamos a ser diferentes. Esto es lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte. El pueblo estaba asombrado de la autoridad de Jesús y principalmente estaban asombrados porque Jesús no enseñaba como los judíos escribas, los cuales invariablemente citaban al maestro o quien lo había dicho esto o aquello. Es más, no lo comparaban ni aún con los profetas, los que hablaban en el nombre de Jehová. Estaban sorprendidos por Jesús porque por su propia autoridad y en su propio nombre declaraba: de cierto os digo. Y vemos que esta frase la repite varias veces en Mateo 7, 28, 29, en el 5, 18, en el 26, en el 6, 5. O sea, lo repite un montón de veces. Y particularmente en Mateo 6, 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y nuevamente Jesús hablaba de que más que lo exterior es lo interior, lo que Dios ve. Adicionalmente, Jesús reforzaba sus enseñanzas con inolvidables parábolas que ilustraban un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, el amor de Dios por los pecadores. Ahí está la cita. Pero también les hablaba de la necesidad de confiar humildemente en la misericordia de Dios
básicamente para alcanzar la salvación. Algo que insistió muchas veces, el amor que nos debemos de tener los unos a los otros. Vean, si Jesús nos instó a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más entre nosotros, entre los amigos? También la enseñanza en cuanto a la forma en que es recibida la palabra de Dios y cómo crece el reino de Dios. En sus parábolas habló muchas veces del reino de Dios. También les habló en cuanto a la responsabilidad de los discípulos por el desarrollo y el ejercicio de sus dones espirituales. Esto es, el propósito principal de la iglesia es esto, que como cristianos desarrollemos nuestros dones y los pongamos en ejercicio para que se desarrollen. Y finalmente, para estos puntos, el juicio de aquellos que rechazan el evangelio. Así como en la palabra de Dios hay muchas promesas buenas y positivas, también hay juicio. También hay algo fuerte para aquellos que rechazan o ignoran, digámoslo, el evangelio, porque básicamente están rechazando a Jesucristo, porque básicamente están rechazando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso hay juicio para estas personas. Jesús sanaba a la gente de muchas formas, ya sea por el toque de su mano, ya sea por la palabra, no sé, de muchas formas. Eso lo podemos ver a lo largo de los 4 evangelios. Las curaciones que Jesús hacía tenían su explicación principalmente en el amor del Señor, porque la evidencia de cualquier forma de sufrimiento le movía a Jesús a compasión y él buscaba poder ser de ayuda. Él quería sanar a la gente que lo necesitaba. También Jesús realizaba muchos otros milagros, ejerciendo su poder sobre la misma naturaleza. Por ejemplo, al calmar la tempestad sobre el lago, o bien cuando caminó sobre el agua, o bien cuando multiplicó los panes y los peces enfrente de toda la gente para que pudieran comer. Los milagros de Jesús también eran señales. Esto lo dice en Juan 2:11. Tanto del reino de Dios como de su propia divinidad, porque significaban que había empezado el reinado del Mesías, como habían predicho las Escrituras. Y precisamente fue con esta certidumbre como Jesús trató de confirmar la fe o la pregunta de Juan el Bautista cuando él estaba en la cárcel y mandó a sus discípulos para ver ¿qué es lo que estás haciendo? Eso está en Lucas 7, 18 al 23. Los milagros que eran también señales de que Jesús era obviamente el Hijo de Dios, pues cada uno de estos milagros constituía una parábola en acción. Esto es, la dramatización de sus divinas afirmaciones. Entonces, no nada más hablaba, sino que actuaba, lo dramatizaba. ¿Cómo? Pues a través de los milagros. Y en el caso de la alimentación de los 5,000, nos enseñó que Él es el pan de vida. Eso está en Juan 6:33. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este milagro de la alimentación de los 5,000 es impresionante, porque algo que debemos de recordar, que los hebreos, machistas como eran, acostumbraban a contar básicamente a los varones, lo cual quiere decir que las mujeres y los niños no estaban contemplados en estos 5,000. Quiere decir que a cuánta gente alimentó Jesús con este milagro. Pues entre 10, 12, 15,000 personas los alimentó con el poder de la oración, con el poder que recibió de Dios. Ese es el Jesús en el cual nosotros creemos. Él es el pan de vida. Por otra parte, y más adelante, con la curación del ciego de nacimiento, que se nos relata en Juan 9, del 1 al 8, Jesús nos enseñó que Él es la luz del mundo. Y es precisamente lo que nos dice este versículo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué padre es caminar por un sendero perfectamente iluminado. Y es precisamente lo que Jesús nos ofrece, andar por la vida, por un sendero, por un camino perfectamente iluminado cuando estamos siguiendo su palabra, cuando buscamos a Jesús. Y como saben, Jesús levantó de la tumba a varias personas. El más conocido, bueno, ya sabemos que fue su amigo Lázaro. Pero en Lucas 7, del 11 al 17, y también en Juan 11, 43 al 45, nos presenta el caso de un chico, de un muchacho que lo levanta de la muerte. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿qué nos habría querido enseñar con la resurrección de los muertos? ¿Cuál era su propósito a través de esta parábola en acción, resucitar de los muertos? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es la lección, eso es lo que Jesús nos quiere enseñar, que Él es la resurrección y la vida. Hay esperanza, hay un más allá. Amigos, uno de los eventos que más desconcierto, angustia o miedo genera en las personas, en la mayoría de las personas, incluyendo a los mexicanos que dicen que se ríen de la muerte, es precisamente la muerte. Pero si analizamos el versículo anterior, Jesús nos dice, aunque esté muerto. Y a ver, ¿qué significa esto? Pues en la Biblia nos dice que nosotros estamos separados de Dios por el pecado que mora en nosotros. Porque de acuerdo con la justicia del Padre, que está escrita en Romanos 8, la paga del pecado es muerte. Pero entonces viene Jesús y pone su vida, una vida santa, una vida sin pecado, y la pone en mi lugar, en tu lugar, para morir Él, Jesucristo, en la cruz, y así cumplir con las demandas de justicia de Dios, el justo por los injustos. Y sí hubo una muerte por el pecado, la de Jesús, pero Él, con el poder de Dios, con su deidad, se levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día. Y con su resurrección nos garantiza, nos promete, nos otorga una vida eterna. ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Eso es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. El poder tener vida delante del Padre a pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado. Y entonces, con base en esto, ya no tenemos por qué temer a la muerte, porque esto es solo un paso para poder estar en la presencia del Padre. Y como cristianos, cuando muere un ser querido, sí, hay separación, sabemos que no lo vamos a ver en un rato, pero sabemos que está obteniendo un boleto precioso en primera clase para estar alabando al Padre, para estar en la presencia de Dios, reconciliado con su Señor por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Pues bien, sigamos. En esta triple obra de predicación, enseñanza y curación, Jesús también inició e impulsó a sus 12 discípulos. Esto es, en términos humanos, estos discípulos, estas 12 personas, conformaban un grupo heterogéneo. Esto es, muy diferentes todos ellos entre sí, y peor tantito, era un grupo poco promisorio, que incluía, fíjense, a 4 pescadores, a un recaudador de impuestos, Leví, a Mateo, y al menos un político celote, que era una secta judía que reclamaba el derecho de asesinar a cualquier gentil que profanara el templo. Imagínense lo agresivos que eran. Y otro, y Jesús lo sabía, que resultó ser un traidor. Sin embargo, los mantuvo a su lado, enseñándoles mediante lo que veían y oían y enviándolos dotados de autoridad para predicar, y no solamente para predicar, para sanar como Él lo hacía. Eso lo podemos ver en Marcos 6, 7 al 13. Durante todo el ministerio de Jesús por la provincia de Galilea, las multitudes se fueron incrementando, fueron aumentando impresionantemente, de acuerdo a Lucas 5:15.
Y entonces la popularidad de Jesús parece haber alcanzado su apogeo en el momento precisamente de la alimentación de los 5,000, que ya quedamos que fue más de 5,000, 12, 15,000 personas. Entonces imagínense, en esa época donde no había televisión, donde no había radio, de repente 12,000 personas o 15,000 personas ven, escuchan y comen gracias a un milagro que hizo Jesucristo. Claramente su popularidad se disparó. Como resultado de todo esto, la gente tomó una determinación. Querían llevárselo para hacerlo rey. Sí, lo querían llevárselo incluso a la fuerza. Si así fuera necesario, se lo llevarían a la fuerza. Es decir, hacerlo su caudillo nacional para que los liberara del odioso dominio de los romanos. Pero Jesús, que todo lo conocía, intuyó cuál era el propósito de ellos y volvió a retirarse al monte él solo. Eso está en Juan 6, 14 y 15. Y tuvo que explicarles que si bien, sí, él era el rey, pero su reinado no era de este mundo. Eso está en Juan 18, 36. Amigos, la libertad que Jesús ofrece es la libertad de la tiranía del pecado. Y es precisamente el versículo que les pongo aquí. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es fácil ser un seguidor de Cristo, no es fácil ser un discípulo. Hay que permanecer en su palabra. A continuación, vamos a tener el video de The Bible Project Español sobre el Evangelio de Juan. Como les he mencionado, tenemos los 3 evangelios sinópticos que presentan básicamente lo mismo desde diferentes ángulos, y tenemos el Evangelio de Juan, que es totalmente diferente y que va para todas las personas en todas las épocas de todo el mundo. Veamos este video, seguramente va a ser de su interés. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de «y sin embargo, que el verbo era Dios». Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero
El Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan.
Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús, así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. ¿Qué les pareció? Está bien, ¿verdad? Es la primera parte. En el siguiente capítulo tendremos la siguiente parte. Y algo que les he insistido, amigos, aprendamos de memoria versículos de la palabra. La única forma de detener los ataques del maligno es por medio de conocer, de tener en nuestra mente la Biblia, la palabra del Señor. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de aprendernos versículos de memoria. Aprendamos este que está en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amigos, al compartir la palabra de Dios, al compartir el Evangelio, estamos llevando buenas nuevas. Pero estas buenas nuevas para algunas personas son demasiado duras, demasiado difíciles de entender o aceptar y las rechazan. Y la palabra del Señor es clara. Quien rechaza la palabra, quien rechaza las buenas nuevas, ya ha sido condenado. Pero aún es tiempo de que cambien de opinión y de creer en Él. El que en Él cree, el que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Caminemos a la luz de Jesús toda esta semana. Que el Señor los bendiga.